Yo tenía una pregunta para Hortensia. Em, yo creo que hablaste en algún momento también de las categorías sociales. Alba lo habló muy explícitamente, pero a mí me daba la impresión que los movimientos en México, sobre todo los primeros movimientos, eran movimientos más bien de la capa alta de la sociedad, o sea que era una élite de mujeres, pero a lo mejor me equivoco. ¿Podrías explicar un poco más el tema? Sí, por supuesto, en efecto, en efecto. Yo creo que tanto el movimiento estudiantil o los movimientos estudiantiles en el siglo pasado como el propio movimiento feminista de la segunda ola en México, es decir, estamos hablando de los años 70 y 80, son movimientos sociales que sí están dominados por por las capas superiores de la sociedad. El acceso a la universidad es un acceso elitario, todavía es una minoría pues considerable, ¿no? Que puede tener el acceso, digamos, a los recursos culturales ya y ciertamente estudiar, ¿no? Y tener tiempo para estudiar. Y las mujeres del movimiento feminista pues sí provienen de movimientos sociales de izquierda, a veces incluso de militancias clandestinas y ese tipo de cosas, pero también pertenecen como a esta capa social que Isaiah Berlin denominaba la inteligencia, ¿no? Es decir, sí son mujeres privilegiadas que han tenido acceso a recursos culturales y que en un momento dado pues toman conciencia de que las desigualdades en la sociedad tienen que ser resueltas por vías políticas. Y ahora, el cambio impresionante en la universidad es que a lo largo de estos 50 años que tengo yo un poco como horizonte, pues sí se ha dado una masificación de la composición de la matrícula de la universidad. Hay un fenómeno muy interesante en México respecto del ingreso a la universidad que tiene que ver con el hecho de que cada vez hay una restricción más clara del ingreso de estudiantes que provienen de la educación privada, porque tenemos un sistema en la UNAM que se llama, le decimos de manera popular, el pase automático. En realidad se llama el pase reglamentado. Y esto quiere decir que si tú haces el bachillerato en el sistema universitario, que son las preparatorias y el Colegio de Ciencias y Humanidades, si tú haces ese bachillerato y tienes determinado promedio y no repruebas, entonces tienes garantizado un lugar en la licenciatura, digamos, en los estudios profesionales. Y lo que hemos visto es que el ingreso a la licenciatura en la universidad, que antes estaba pues mucho más abierto a estudiantes que venían de bachilleratos privados, es decir, de escuelas de paga, cada vez se va reduciendo más porque la población que proviene del bachillerato universitario es la que llena los lugares que en realidad es muy grande la universidad, pero también tiene un número limitado de lugares. Entonces, ¿qué es lo que vemos en los últimos años? Bueno, vemos esta masificación y pues sí, presencia de estudiantes, tanto hombres como mujeres, que no podemos clasificarlos como pertenecientes a las élites sociales. Es decir, vemos que sí hay una democratización de la universidad y sí hay la presencia de personas que provienen de ambientes sociales y económicos mucho más deprimidos que los que veíamos en el 68, por ejemplo. Interesante. Yo también tenía una pregunta inicialmente para Hortensia, pero creo que va a ser relevante a la presentación de Alba también, porque me interesan mucho estos nuevos repertorios de acción que mencionaste, particularmente el elemento del anonimato y también el lado realmente performativo de estos movimientos. ¿Y puedes decir un poquito más sobre estos dos elementos tan interesantes? Claro que sí. Bueno, sobre el anonimato, bueno, a mí me llama mucho la atención el contraste que se establece entre los movimientos estudiantiles convencionales, digamos, ¿no? O sea, los que se llevaron a cabo el siglo pasado y una parte importante de los que todavía tuvieron lugar en este siglo,
En particular, digamos, el último gran movimiento que paró a la universidad durante 9 meses, que fue en el 99 y 2000, fue un movimiento liderado fundamentalmente por hombres, y hubo muchas cabezas visibles y eran personas que tenían pues mucho presencia, por ejemplo, en medios de comunicación. Y les gustaba mucho esto de salir entrevistados en la televisión y en el radio y esas cosas. De todas formas, sí tenemos también una tradición de anonimato en México. Yo creo que tiene un referente muy importante en el movimiento zapatista. Yo no sé si ustedes recordarán que uno de los aspectos del movimiento zapatista es que hay un enmascaramiento, ¿no? O sea, que las figuras líderes se toman seudónimos y se tapan la cara y se pretende como resguardar la identidad de estas personas. Entonces, digamos que esto, como antecedente histórico directo, creo que tiene resonancia, por ejemplo, por el uso del pasamontañas, ¿no? Porque hay muchas formas de enmascararte, pero bueno, hay el pasamontañas, pero también hay el pañuelo, y las chicas de ahora, las que yo he visto en acción en el movimiento del 19 y del 2019 y 2020, que fueron paros, el paro de la Facultad de Filosofía y Letras duró 5 meses, y durante esos 5 meses, en ningún momento, estas mujeres tuvieron una presencia pública como líderes en medios de comunicación, por ejemplo, porque estaban completamente convencidas de que no teníamos que saber quiénes son, cómo se llaman, cómo es su cara. Todo esto está súper resguardado y tienen mecanismos muy puntuales para lograr esto. Digo, las tomas de las facultades implican que las autoridades les tienen que entregar las llaves de las facultades y ellas cierran y se encierran adentro de los límites de la facultad y no puede entrar nadie que no sea perteneciente a la organización. Y entonces, y bueno, y sí tienen apariciones públicas porque hay los diálogos, es decir, estos, pues que son representaciones sociales súper interesantes, donde se establece una mesa de negociación y de un lado están sentadas las autoridades y acá están las personas que están en el paro, pero en todos esos, en todas esas significaciones públicas, las chicas aparecen con la cara velada, con la cara tapada. Entonces, bueno, me imagino que debe haber mecanismos de espionaje que permiten que estén perfectamente ubicadas quiénes son y todas esas cosas, pero en términos de la cultura popular, digamos, que produce un movimiento social, es súper interesante que en efecto no sepamos quiénes son, ¿no? Y que ellas recuerden esto, digamos, en contraste con la posibilidad de volverse muy famosas, porque se hubieran podido volver muy famosas, es decir, hubieran podido volverse figuras que tuvieran además, pues, alguna repercusión posterior al movimiento. Y lo cierto es que en este momento, pues, no sabemos quiénes son, y es muy probable que ellas terminen su carrera, reciban su licenciatura y se vayan de la universidad y no sabemos quiénes fueron, ¿no? Entonces, por allí, pues hay una como incertidumbre muy interesante. La otra pregunta que era, ¿cuál era la otra característica que Como decía? el aspecto performativo o como estos performances que hacen. Claro, claro. Es muy interesante porque con lo que tiene que ver es con que se necesita una visibilidad, que sea una visibilidad ruidosa. Es un movimiento en el que hay que llamar la atención porque una de las demandas tiene que ver con el silenciamiento de las quejas, con el silenciamiento de las denuncias. Digamos que pues un procedimiento informal al uso en las universidades es convencer a quien se queja de acoso sexual, por ejemplo, decirle no va a pasar nada, ese profesor es intocable, mejor déjalo, te cambio de grupo, no sé, una negociación, le decimos en México, en lo oscurito, ¿no? Y entonces estas chicas lo que reivindican es visibilizar el problema, hacerlo fuerte, y entonces tienen un repertorio muy amplio de acciones. Yo destaco, por ejemplo, el famoso tendedero, que es poner unos cables en un lugar muy visible de la facultad y que todas las mujeres que pasen por allí escriban en un papel
una queja o una denuncia en contra de un profesor. Por ejemplo, el profesor fulano me acosó en cuarto semestre. Y entonces cuelgan con pinzas para la ropa en el tendedero, cuelgan estas denuncias y están a la vista de todos. Entonces estas formas siempre están acompañadas además pues de otras expresiones, por ejemplo, musicales, la batucada, que sería pues con tambores, ir recorriendo los pasillos de la facultad, y todo esto de poner, por ejemplo, fotografías de los agresores en los lugares públicos, lo cual vuelve todo muy conflictivo, porque una de las formas en que este movimiento, digamos, el paro se atascó mucho, porque las autoridades reivindicaban pues el derecho al debido proceso y decían, no podemos asegurar que alguien sea culpable hasta que se demuestre, ¿no? O sea, la presunción de inocencia y el debido proceso. Y había pues una posición un poco más, digamos, radical de las estudiantes que decían, sabemos que estos profesores son acosadores, queremos que los destituyan de inmediato. Una de las exigencias era una destitución de un alto funcionario de la facultad, y allí se atoró mucho la negociación, porque son dos maneras diferentes de ver el problema, ¿no? Es decir, y creo que ahora la universidad sí está tomando medidas que se llaman las famosas medidas precautorias, que es tomar medidas inmediatas sin vulnerar el debido proceso. Pero para llegar a esta negociación, pues tuvimos la universidad cerrada, en la Facultad de Filosofía y Letras, 5 meses. En un momento dado tuvimos 24 planteles en paro. Y lo que resolvió el conflicto fue la contingencia sanitaria, es decir, no se resolvió el pliego petitorio de Filosofía y Letras, sino que las chicas devolvieron las instalaciones después de 5 meses, porque la contingencia sanitaria se volvió realmente peligrosa. Sintieron, ¿no?, que estar allí era estar en vulnerabilidad. Sí, wow, súper interesante, gracias. Y Alba, un aspecto de tu charla o el ejemplo que usaste que me encontró súper interesante fue la cuestión de la maternidad y la salud reproductiva. ¿Y puedes decir un poquito más de cómo estos aspectos entran en las acciones de estos grupos de mujeres que analizas? Sí, pues la maternidad, inicialmente, claro, es importante. Este es un movimiento social maternal, ¿cierto? Está basado en que son llamadas las madres de la Candelaria. Digamos, algunas analistas de estos movimientos dicen son movimientos muy conservadores porque reivindican la maternidad y reivindican lo que tiene con el cuidado que está asociado a ella. Pero yo encuentro que estos movimientos también resignifican la maternidad, en este sentido de que, por ejemplo, para ellas es una maternidad del hijo ausente, ¿cierto? Es de la incertidumbre de ese hijo o hija que no está, y que muchas de ellas ya han dado por sentado que no estará, pero que permanece en su vida. Y una muy reivindicativa porque es basada en ese sentido de lo maternal, del cuidado, que ellas instauran este discurso de, bueno, vamos a dialogar, vamos a construir paz, vamos a tratar de encontrar una vía para estas violencias, y también en sus acciones son, digamos, acciones muy interesadas que también de alguna manera lo expresan así directamente, basadas en esa cuestión del respeto que tiene la madre, al menos en esta sociedad, en la sociedad colombiana en general, pero en la sociedad antioqueña es particularmente fuerte la figura de la madre. Entonces, ellas se instalan ahí, se apoyan en esa figura de la madre para decirle, por ejemplo, al victimario, mira, soy una madre que busca a su hijo y que igual pues podría ser tu madre, o sea, o podría ser tu abuela, o qué sé yo, alguien que estuviera cerca de ti,
pero esa figura de la madre, entonces es ahí una parte de esa narrativa fuerte para lograr que estos actores armados vayan flexibilizando su discurso y esa cerrazón que tienen frente a lo que sucedió. A ellas lograron entrar a las cárceles y digamos que también transformaron mucho la vida de estos hombres con los que tenían un contacto continuo. Lograron mostrarle, por ejemplo, pues todos los efectos que tenía sus acciones. Muchos de ellos decían después, uno desaparece un muchacho y a uno no le significa nada en su momento, ¿cierto? Es una cuestión como un número más. Pero después, cuando ya entra a dialogar, y ahí tienen razón las madres, cuando entra a la conversación se da cuenta de todas las implicaciones que tiene la desaparición de una persona, que no es simplemente pues una acción más entre muchas de las que ejercen y que cambia totalmente la vida de estas mujeres que, que están en esa búsqueda de la verdad y de la justicia continuamente y que han hecho de esto pues el movimiento que las lleva a trabajar en colectivo. No, es súper interesante y sí, los dos ejemplos que ustedes usaron son wow, movimientos muy emocionantes, muy inspiradores y bueno, ha sido un placer aprender un poquito más sobre estos movimientos.